Buenas tardes y muchas gracias por su presencia en este acto organizado por la Asamblea de Madrid, la Comunidad Judía de Madrid, que cuenta también con la colaboración del Centro de Sefarad Israel y la Asociación Yad Vashem España. Presidenta de la Comunidad de Madrid, presidente de la Asamblea, presidente, vicepresidente de la Comunidad Judía de Madrid, embajadores del cuerpo diplomático, miembros de la mesa de la Asamblea, consejeros de gobierno, autoridades, portavoces de los grupos parlamentarios, diputados e diputadas, gran ramiro de España, sobrevivientes del Holocausto, aquí presentes, asociaciones, estudiantes, profesores, señoras y señores. Antes que nada, recordar que todo acto de memoria del Holocausto entraña un recuerdo luctuoso de aquellos que fallecieron en la barbarie. Por ello, les rogamos no aplaudir en ningún momento del mismo, invitándoles también a silenciar sus teléfonos móviles. La Asamblea General de Naciones Unidas designó la fecha del 27 de enero como Día Oficial de la Memoria del Holocausto y de Prevención de los Crímenes contra la Humanidad. La Unión Europea también como Día Europeo de la Memoria del Holocausto. Fue elegido este día, el día que fue liberado Auschwitz, el mayor campo de exterminio del régimen nazi, que asesinó a más de 6 millones de hombres, mujeres y niños judíos y a varios millones de personas más por su diferente manifestación de su condición humana: gitanos, discapacitados, homosexuales, enfermos mentales, testigos de Jehová, eslavos, opositores políticos y entre ellos varios miles de republicanos españoles. Antes del Holocausto, las comunidades judías eran numerosas en Europa. Vivían alrededor de 10 millones de personas y en tan solo 4 años, 2/3 partes de sus miembros fueron silenciados para siempre. Persecuciones, torturas, asesinatos, experimentos sádicos, como evidenció Mengele, y un exterminio que también buscó aniquilar la magnífica y vibrante cultura que el pueblo judío había creado en Europa. Pero no nos equivoquemos, la Shoah comenzó con la palabra, lo que hoy denominamos discurso de odio antisemita. Como una premonición, Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz y Premio Nobel de la Paz, insistía en recordar y decía, por la seguridad de todos, señalando que la memoria puede ser nuestra única respuesta, nuestra única esperanza de salvar al mundo del castigo final. Y añadía, sin memoria, el ser humano entra en una soledad de silencio e indiferencia y sentenciado. Quien no recuerda pierde su humanidad. Y la comunidad internacional creyó que después de la Shoah el antisemitismo desaparecería para siempre. Y no ha sido así. Este es un virus que alberga la negación existencial del pueblo judío. Y no tuvo punto final, porque es un virus que muta, como hizo al incorporar desde 1948 la negación del derecho a existir del Estado de Israel. Es un virus que muta y mata. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, conocida por IRA, en 2013 significó la gravedad de la corrupción moral, de la negación y distorsión del Holocausto y señaló el crecimiento del antisemitismo, que se ha ido forjando con un carácter global al evolucionar a nivel mundial, en el plano integral y también a nivel transversal, que alcanza a extremismos, desde el neonazismo hasta el antisemitismo izquierdista, pasando por integrismos religiosos, donde destaca el yihadismo, punta de lanza de estos horrores, mediante la comisión de ataques terroristas en diversos lugares del mundo, ya sea en sinagogas, mercados, escuelas o en las calles de las ciudades. Se adaptó a todos los tiempos, a todos los hechos malignos, incorpora y mezcla elementos religiosos, raciales, culturales, identitarios, conspiranoicos, fantasiosos y sobre todo políticos, señalando al judío como el origen de los mayores males de la humanidad. Durante años, mediante un trabajo organizado de demolición constante,
El antisemitismo negó la realidad del Holocausto, o más sutilmente la trivializó, diciendo que realmente no fue para tanto, banalizaba el mal. Es una estrategia muy meditada por parte del antisemitismo. La Unión Europea adoptó un plan que España tiene que implementar, que no se retrase, necesita actuar con urgencia. También es necesario que las comunidades autónomas dispongan de su propio plan de lucha contra el antisemitismo. Todo acto de memoria debe contemplar siempre el antisemitismo, pero este año hay dos factores que se deben de considerar especialmente. El primero es la masacre perpetrada el 7 de octubre por Hamas y otras organizaciones terroristas antisemitas que proyectan acabar con Israel y que sorprendió al mundo con un programa extremo y sádico enviando un mensaje de exterminio. Que nadie se equivoque, fue un crimen de lesa humanidad hacia la población israelí, de idéntica matriz antisemita que el Holocausto. Una masacre organizada, planificada y ejecutada todo lo que le fue posible. Sin previa provocación, se ejecutó a gran escala, todo lo conocen, con lanzamiento de 5.000 misiles, una incursión de más de 2.000 terroristas por tierra, mar y aire. Realizaron una matanza de más de 1.200 personas con más de 6.000 heridos, con violaciones, decapitaciones, descuartizamientos, barbaries inimaginables, a las que se suman más de 240 personas secuestradas, civiles, incluidos menores, mujeres y ancianos. Una acción que no tiene precedentes. Solo la matanza en el concierto pacifista, el concierto de música cerca del kibbutz Reim, superó los 250 asesinados con cientos de heridos, y entre ellos los españoles Iván Yarramendi y Maya Villalobos. La guerra iniciada por Hamas ha supuesto una enorme desgracia de muerte para la población civil palestina y también para la población civil israelí, para cientos de miles de desplazados gazatíes e israelíes. Y ojalá llegue pronto a su fin, pero pretender alcanzar la paz por vía de la eliminación de la existencia de Israel es un planteamiento genocida antisemita. El segundo factor, una ola de antisemitismo global nunca vista desde 1945, que arranca con las convocatorias de justificación y apoyo al terrorismo el mismo día de la masacre, con un objetivo, siempre el mismo objetivo, eliminar a Israel, y que se acompasa con un grito desde el río hasta el mar, un eslogan de aniquilación que hemos oído en manifestaciones y también a los líderes de Hamas, mientras también se llama al boicot y a la hostilidad hacia quien se relacione con Israel. Se alimenta a través de las redes sociales y de otros medios. Pero hay que recordar, negar el derecho a existir de Israel es antisemitismo. Los mensajes sostenidos que se lanzan por los antisemitas tienen un claro objetivo: deslegitimar su existencia, aplicar juicios con doble rasero, demonizarlo para lograr su criminalización. Pero ahora hay que añadir dos elementos más: la desinformación, incluido el sesgo de las noticias y mentiras de fuentes alineadas con Hamas, y la deshumanización al presentar a Israel como exterminador de la población civil palestina en una falsa acusación antisemita. Necesitamos la memoria de las víctimas del Holocausto y también de las víctimas de la masacre del 7 de octubre, de las víctimas de los atentados terroristas en sinagogas, en mercados, en todos los lugares. Debemos honrarlos y extender la solidaridad y la conciencia del horror, especialmente a quienes siguen secuestrados. Todos son víctimas de la ideología del exterminio antisemita. La realidad hay que tomársela en serio. El nunca más, que surgió después de 1945, conocedores de ese horror, el nunca más es ahora. Es ahora.
La vida judía no solo merece ser protegida frente a la intolerancia, el racismo, la xenofobia, el fanatismo y el odio, sino que también debe poder florecer en toda su diversidad, con la garantía de la protección universal de los derechos humanos. Gracias. A continuación vamos a darle la palabra a don Enrique Osorio, presidente de la Asamblea de Madrid, la Asamblea que es nuestra anfitriona e inaugurará las intervenciones en este acto. Presidenta de la Comunidad de Madrid, vicepresidente de la Comunidad Judía en Madrid, embajadora de Israel, embajador de Austria, representantes de las embajadas de Gran Bretaña, Suecia, Hungría, Rumanía, Alemania, Ucrania, Bulgaria, Polonia y Bosnia-Herzegovina, miembros de la mesa, consejeros, portavoces de los grupos parlamentarios, expresidenta de la Asamblea de Madrid, alcaldes aquí presentes, diputados, supervivientes del Holocausto y familiares, gran rabino de España, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, querido Esteban, profesores y alumnos de los colegios de Madrid que hoy nos acompañáis, señoras y señores, bienvenidos a la Asamblea de Madrid. Es una gran satisfacción para nosotros albergar este acto tan necesario y tan relevante, nada más y nada menos que desde el año 2000. Etimológicamente, la palabra holocausto viene de dos palabras del griego antiguo, holos y caustos, que significa quemarlo todo. Desde 1945 designa el asesinato de judíos europeos, como nos ha contado Esteban, durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor muestra de antisemitismo que se puede concebir. Los judíos lo llaman Shoah, que en hebreo significa catástrofe. Catástrofe que no podemos olvidar para no repetirla. Hoy recordamos precisamente para eso, para no olvidar. Por eso la historia y sus aciertos y sus errores deben ser la guía para construir el presente y el futuro. Vamos a ello. Durante la Edad Media se dio en general una convivencia aceptable de los judíos en los reinos cristianos y en Al-Ándalus, aceptable para los niveles de aquella época, claro. Este hecho se truncó con la expulsión de los judíos por los reyes católicos en el año 1492. Todos aquellos habitantes que seguían la religión hebrea tuvieron que abandonar en España. Se calcula que fueron entre unos 40 y unos 50. Pero la gran mayoría de los judíos españoles permanecieron en España. Permanecieron en España porque se habían convertido al cristianismo. Aproximadamente unos 250.000. Esto fue así porque desde el año 1391 sucedieron sucesos violentos en los reinos cristianos que obligaron a muchos judíos a convertirse al cristianismo. Hubo conversiones masivas y además la Inquisición persiguió a aquellos que se suponía que se habían convertido pero seguían practicando su fe en el ámbito privado. Esto no solo pasó en España, en nuestro país. Las persecuciones de los judíos y el antisemitismo es una permanente en la historia de la humanidad y en la historia de Europa, precisamente a partir de la Edad Media. Quizá esta inquina no nace solo por el hecho diferencial religioso, sino que también es por la envidia ante un grupo minoritario como el hebreo, que siempre ha conseguido abrirse camino frente a la adversidad y la injusticia. Sin embargo, pese a esos hechos tan negativos que he descrito, la expulsión, las conversiones masivas y la Inquisición, la integración de los judíos que se convirtieron al cristianismo en España fue ejemplar y completa en el siglo XV y hasta nuestros días. Nos encontramos realmente en un proceso de éxito sin precedentes, teniendo en cuenta lo difícil que era progresar socialmente a finales de la Edad Media o en la Edad Moderna. Desde el primer momento, los judíos convertidos al cristianismo en España tuvieron claras aspiraciones de progresar en la sociedad y muchos de ellos tuvieron éxito. A comienzos del siglo XVI, Pedro Barrantes afirmaba que una vez convertidos los judeoconversos, presto se tornaron a hacer ricos. De esta forma, hubo familias judías que pasaron de la judería
a las élites de la España del finales del siglo XV y del siglo XVI. Así llegaron a ser eminentes médicos al servicio de los reyes y de altas personalidades e importantes financieros dedicados a las cuentas de los gobernantes y de personas acaudaladas. Tuvieron oficios en la administración real, incluidos ministros y tesoreros, fueron regidores, concejales en la administración municipal, se incorporaron a la carrera eclesiástica, algunos llegaron a obispos, accedieron a la hidalguía, a las órdenes militares de caballería y también incluso a la nobleza titulada. Es cierto que existieron unas normas que constituían limitaciones a las personas descendientes de los judíos, pero afortunadamente estas leyes fueron permeables, estas leyes no impidieron, como he dicho, el progreso social. Así que, truncada la convivencia de las tres grandes religiones en la península ibérica después del año 1492, por lo menos los judíos que permanecieron aquí se integraron en la sociedad. De hecho, la historia de España y la sociedad actual es fruto de esa integración, y si cualquiera de nosotros, los españoles, miramos nuestros antepasados, tenemos esa curiosidad, veremos que entre ellos encontraremos familias de reminiscencia sefardí. Además, la vida cotidiana de los españoles se empapó de algunas de las costumbres judías. Por ejemplo, ese antiguo castigo que algunos todavía vivimos de los niños en las escuelas, de ponerse cara a la pared para pedir perdón, es una reminiscencia sefardí, porque los judíos piden perdón en la sinagoga de cara a la pared para que todos le vean. También acogimos costumbres culinarias, el arroz con leche, las empanadas, los mazapanes y los potajes. Finalizo. Y vuelvo otra vez al siglo XX. Víctor Frank nos cuenta el estremecedor relato de su paso por los campos de concentración en su obra El hombre en busca de sentido. Él, que lo había perdido todo, que había sufrido todo tipo de brutalidades, pese a todo consideró que la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. Desgraciadamente, como decía Esteban, hoy seguimos viendo cómo en ocasiones se estigmatiza a los que son diferentes. Este germen no puede extenderse en nuestra sociedad, pues nos arriesgamos a repetir una historia realmente infame. Al contrario, debemos comprender que existir es coexistir. Estamos obligados a coexistir, porque, como he señalado, eso nos ha enriquecido a lo largo del tiempo. Esto debe ser la inspiración para nuestra historia futura. Muchas gracias. A continuación. Muchas gracias, querido presidente, por su fraternal bienvenida. Debemos significar, como ha dicho Enrique Osorio, que la Asamblea de Madrid ha tenido siempre un gran compromiso con la memoria del Holocausto. Sus actos de memoria comenzaron en el año 2000, antes incluso del establecimiento oficial, que fue en 2005, 5 años. En ella participó Violeta Friedman, que tenemos a su hija, reconocida por la Asamblea de Madrid y gran activista contra el negacionismo y contra toda manifestación de intolerancia hasta su fallecimiento. Gracias, presidente, por su apoyo continuado. El Estado de Israel y las comunidades judías repartidas por el mundo acostumbran a encender 6 velas de recuerdo el día de la memoria, el día de la Shoah. Reproducimos aquí esta tradición guiados por las lecturas de un grupo de alumnos del Centro de Estudios Ibn Gabirol, Colegio Estrella Toledano. En el presente, este año 2024, el encendido de hoy de estas 6 velas será referido al combate contra el antisemitismo y a las comunidades judías que desaparecieron durante la Shoah. Los alumnos serán acompañados al violín por la doctora Rocío Cabello de Dúo Meta.
Nos reunimos aquí para conmemorar el Día del Holocausto y de los crímenes de lesa humanidad. Un acto solemne, de recuerdo, de memoria y sobre todo de compromiso. ¿Por qué recordamos? Muchos sobrevivientes dijeron: si decidimos contar esta historia es porque queríamos que el mundo fuera un mundo mejor, simplemente aprender y recordar. Hemos escuchado muchas veces que la Shoah es el paradigma del mal absoluto, que la Shoah representa la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Sin embargo, Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, dijo: no. La Shoah representa la inhumanidad del hombre hacia los judíos. A los ojos de los asesinos, los judíos no eran seres humanos, eran judíos, y por eso pudieron exterminar a los niños, a las mujeres, a los hombres y a los ancianos. Historiadores, intelectuales e investigadores han profundizado en el tema del antisemitismo a lo largo de la historia. Han escrito acerca del origen del odio. Nosotros estudiamos este tema en nuestros cursos y nos preguntamos: ¿acaso no debería estudiarse aquí, en España y en todos los países del mundo? ¿Acaso no debería estudiar y conocer acerca del Estado de Israel, que fue creado apenas 3 años después de que acabara la Shoah? Porque continuamos expuestos al prejuicio antisemita y antisionista, rodeados del desconocimiento más absoluto acerca del antisemitismo y acerca de Israel como Estado soberano. Creemos que la verdad y el rigor histórico tienen que ir siempre por delante. Necesitamos espacios seguros para poder hablar y mentes abiertas que deseen escuchar. Si hoy continuamos hablando de odio, de antisemitismo, de fundamentalismo, de intolerancia, es porque todo eso existe y muy tristemente está más vivo que nunca. Jamás pensamos que los acontecimientos del 7 de octubre, una masacre, un pogrom, una tragedia, nos tocaría vivir a nosotros. Jamás pensamos que nos tocaría sentir miedo por ser judíos. Jamás pensamos que usar una kipa en la calle representa un peligro aquí, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro presente. Nosotros, alumnos del colegio Ibn Gabirol, ciudadanos de Europa, os pedimos que no permitáis que el odio antisemita se levante nuevamente como un monstruo imparable. Europa no puede repetir la historia. Tenemos el deber de pronunciarnos, porque la neutralidad ayuda siempre al ofensor y nunca al oprimido, dijo Elie Wiesel. En esta ceremonia de encendido de 6 velas honramos la memoria y las voces de niños, mujeres, ancianos, que sufrieron el odio antisemita, la segregación, el aislamiento, el exterminio, por el solo hecho de ser judíos. Todos ellos merecen nuestro recuerdo, nuestro respeto y nuestro compromiso para elevar nuestras voces y decirle al mundo que nunca más es ahora. Yo nací un año después del ascenso de los nazis al poder en Alemania. Muchos judíos eran humillados y detenidos, y aquellos que ocupaban cargos públicos eran obligados a renunciar a sus puestos de trabajo. Los habitantes de la aldea de Bull, donde yo nací, estuvieron entre los primeros que adoptaron la política de boicot contra los judíos. La sinagoga fue incendiada al día siguiente de la noche de los cristales rotos. La policía confiscó la tienda de mi abuelo y de mi padre. Por tanto, se vieron obligados a utilizar sus ahorros para alimentar a su familia. Mi madre compraba las pocas cosas que lograba conseguir solamente después del mediodía. A los judíos les estaba prohibido comprar a cualquier otra hora que no fuera esa. Poco después,
nos deportaron al campo de Kursk. ¿Por qué debo abandonar mi cuarto, mis juguetes, mi hogar? ¿Qué pasará con la abuela Sofía y con la tía Ella? ¿Por qué nos odian? ¿Qué hemos hecho? Eudle, sobreviviente de la Shoah, aldea de Bull, Alemania. Encendemos la primera vela en memoria de los 6 millones de hombres, mujeres y niños asesinados en guetos, en los bosques y en campos de exterminio. Sea bendita su memoria. Invitamos a encender esta primera vela a doña Zelda Goldman-Sosnowski, superviviente del gueto de Lodz y del campo de Auschwitz, y su hija Beatriz Sosnowski. Durante 39 años yo había guardado silencio. Había tratado de olvidar lo inolvidable, de convencerme a mí misma de que jamás había vivido todo ese horror sin límites. Pero era en vano. Los recuerdos seguían ahí. El mercado de Marquita, el tren, los brazos que me separaron de mi padre y el espanto, el hambre, el dolor, la muerte. Yo había vivido todo eso. Y como yo, otros muchos millones de personas. La mayor parte jamás pudieron contarme. Fueron asesinados antes de poder decir nada, antes de poder recordar. Comprendí que tenía una obligación, la de recordarlo y contarlo. Entonces dejé de ser una mujer débil y vencida, un ser que quería cerrar las páginas dolorosas de su vida, y me convertí en alguien que deseaba, que necesitaba afrontar su pasado, el de los suyos. Violeta Friedman, sobreviviente de la Canaria. Encendemos la segunda vela en memoria de quienes asumieron el riesgo de informar la verdad de los acontecimientos y de quienes continuaron creando y escribiendo para aportar una esperanza en medio de las tinieblas. Invitamos a encender la segunda vela a la doctora Patricia Weiss, hija de superviviente de la Shoah y presidenta de la Fundación Violeta Friedman, y doña Raquel Ziman, hija de superviviente de la Shoah. ¿Estoy viva o es un sueño?, se preguntó Seija Stoska, una niña gitana que lleva al campo de Bergen-Belsen con tan solo 11 años. A veces, cuando me levanto por la mañana, pienso: Seija, estás en el cielo y soñando. Sueñas que estás en la tierra. No puedes haber escapado de Bergen-Belsen. Es imposible. Cada uno de los que sobrevivieron a Bergen-Belsen lo consiguió solo porque Dios le dio las fuerzas para aguantarlo. Porque la Virgen María le dio calor y le quitó el hambre. Por eso pudo soportarlo sin quejarse. Porque, ¿dónde hubieras podido quejarte? No había un sitio donde pedir ayuda ni tenías la posibilidad de confiar en nadie. Nos teníamos mi madre y yo, y aquí, en ellas, aquellas noches oscuras,
Recordábamos el carromato, nuestras historias, las de los romaneros. Testimonio de Sir Castor. Encendemos esta tercera vela en honor y memoria de los miembros de las diferentes historias que padecieron la barbarie nazi. Gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros políticos españoles y madrileños, y otros colectivos. Sea para ellas nuestro más profundo reconocimiento y respeto. Invitamos a encender la tercera vela a don Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, doña Maite Rodríguez, directora del Centro de Estudios Judío-Cristianos, y don Fermín Leñas, profesor del Colegio Águila de Madrid. Existen muchas expresiones de resistencia. Hoy queremos mencionar un capítulo heroico y glorioso de la historia de la resistencia contra el régimen genocida nazi. Judíos que salvaron a judíos. Muchos judíos arriesgaron sus vidas para salvar a otros judíos durante la Shoah. Esto ocurrió en toda Europa, luchando por su propio honor y por el derecho a la defensa del pueblo judío. Trabajaron dentro de organizaciones, o bien individualmente, contrabandeando, obteniendo documentos falsificados, estableciendo organizaciones de asistencia social. Solidaridad, caridad y ayuda mutua eran principios éticos que estaban anclados en el modo de vida tradicional milenario de las comunidades judías en Polonia. Aunque nos den caza como animales, no nos convertiremos en animales. Todos hemos elegido esto, vivir libres en el bosque, como seres humanos, mientras podamos. Cada día de libertad es una victoria, y si morimos intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos. Testimonio de Tuvia Bielski, jefe del grupo partisano, sobreviviente en los bosques de Naligovia. Encendemos esta cuarta vela en nombre de toda forma de resistencia y en honor a quienes perdieron sus vidas en el intento de hacer frente a la segregación, la humillación, la persecución y el asesinato de millones de seres humanos. Invitamos a encender la cuarta vela a doña Concepción Díaz de Bertosa, vicepresidenta de la Asociación Amical de Mauthausen, y a don Guido Ruda, familiar de víctimas de la Shoah. Andrei Herzkovicki, una maestra belga que ayudó a salvar a unos 1000 niños judíos durante el Holocausto, falleció en el año 2022 a los 101 años de edad. Cuando era una joven maestra, los nazis ocuparon su ciudad natal, Bruselas. Sus alumnos judíos llegaron a su escuela con estrellas amarillas y, por tanto, Andrei tomó una decisión. Les dijo a sus alumnos, tanto judíos como no judíos, que acudieran a la escuela con delantales para cubrir el símbolo de la humillación. Andrei hizo mucho más que esto. Llevó a los niños a esconderse entre familias cristianas y en monasterios. Se aseguró de que las familias pudieran mantenerlos con su vida durante toda la guerra. Mantuvo registros codificados de los niños, incluyendo sus nombres de nacimiento y los lugares donde se escondían, para que pudieran reunirse con sus familias después de la guerra.
Muchos de los padres que entregaron a sus hijos perecieron en la Shoah. El Estado de Israel le concedió el título de Justo entre las Naciones. Encendemos esta quinta vela en honor a la preservación de la memoria de las víctimas del Holocausto y de los justos entre las naciones, por la ineludible responsabilidad de luchar contra el neoeufemismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma. Invitamos a encender la quinta vela a doña Eva Bogrir, superviviente de la Shoah, y a doña Paloma Sanz-Pritz, hija del diplomático Ángel Sanz-Pritz, justo entre las naciones, y a su nieta Patricia Cabestany Martínez Portillo. Luego de un largo viaje, los dos hermanos viajaron a Israel. Ahí fueron enviados al kibutz de Negar. Este lugar, el kibutz, era un lugar sumamente extraño. La primera noche después de llegar, me sentaron sobre el césped grande que hay al lado del comedor, y alrededor se agruparon todos los que hablaban polaco. Y yo les conté lo que había pasado durante la guerra. Durante varias horas nadie se movió, ni emitió ningún sonido. Solo se escuchaba el canto de los críos y a veces el mugido de una vaca o el ladrido lejano de un perro. Y solo las estrellas se movían sobre las copas de los cipreses. Jurek Obrowski llegó al Estado de Israel junto a su hermano, dos niños huérfanos sobrevivientes del horror. Jurek cambió su nombre por Uri Orle, convirtiéndose en escritor, publicando más de 30 libros, a menudo biográficos, sobre su infancia, durante la Shoah o sus primeros años en el Estado de Israel. Encendemos la sexta vela en honor a los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel y en la diáspora, convirtiendo en realidad el ideal de una patria propia en la que los judíos pudiesen ser iguales entre las naciones. Invitamos a encender la sexta vela a la excelentísima señora Rodica Radián Gordon, embajadora del Estado de Israel en España, y a don José Ignacio Jiménez Blanco, vicepresidente de la asociación Yad Vashem España. Invitamos al Rab José Benaham, gran rabino de España, a recitar la oración El Malej Rahamim, Señor misericordioso. Por favor, pongámonos de pie para escuchar la plegaria. Tras ella, permanezca de pie a fin de guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas del nazismo y del antisemitismo. Plegaria para la elevación de las almas de las víctimas de la Shoah. El Malej Rahamim, Shochem Bameromim, Amfer, Penujan Espolam, Tachat
חוקי השכינה, למחנות, אנושים וגבורים, כתואר רק למזכירים, לנשמות, שישנו יום יחד ישראל. אנשים, נשים, ילדים וילדות, שנהרגו ושנשחטו, שנחנקו ושנשרפו ושנגבלו, חיים על כיבוש השם בארצות תחת בשל גרמניה ובשאר ארצות השמרה בארצות אירופה, שנתנו נפשם על קידוש השם. ברור שכולם בישראל ובגולה נתפלל להזכיר זכרם ולעילוי נשמותיהם לכם ברחמים. מסתירם בסתר כנפיך לעולמים ושרור צרכם נשמותיהם וגם אנו נחנם את רצתך תתמם ולשתוק מפעקתם וינוחו בשלום את משכבותם ונאמר אמן. Dios, lleno de misericordia que reside en las alturas, concede perfecto reposo en el reino celestial entre los justos y los puros que brillan resplandecientes a las almas de los 6 millones de nuestros hermanos y a todos los hombres, mujeres y niños que fueron vilmente asesinados, quemados, ahogados, estrangulados y enterrados vivos, santificando el nombre divino en los países del opresor nazi y de sus colaboradores. Todos ellos son merecedores que hagamos una plegaria para recordarles y elevar sus almas. Dios misericordioso, conserva por siempre sus almas vivas bajo tu gran presencia, descansen en paz y todos los presentes diremos amén. Representa a la Comunidad de Madrid. Recientemente viajó a Polonia, visitó Auschwitz, tuvo un encuentro apoyando a la Asociación Judía Europea. Representante política que no dudó un segundo en apoyar a Israel tras la masacre terrorista de Hamas. Recibimos la intervención de doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad Judía de Madrid, Aarón Benadaviel, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, supervivientes del Holocausto y familias, alumnos, autoridades, señores y señoras medios de comunicación. Celebramos los 79 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, día en memoria de las víctimas del Holocausto. Con este acto solemne queremos recordar a los más de 6 millones de judíos y a los cientos de miles de gitanos homosexuales, republicanos españoles, testigos de Jehová o personas con discapacidad que también fueron exterminados por los nazis. Las tropas soviéticas encontraron 7.000 personas al borde de la muerte, de hecho muchas de ellas falleciendo igualmente.
También hallaron muchísimos cadáveres sin enterrar, a medio incinerar y pertenencias personales de las víctimas. Gafas, maletas, zapatos o cabello que aún siguen allí y estremecen al recordar que fueron portados por seres humanos engañados y torturados. También muchos niños. Esta barbarie sucedió en la Europa culta y avanzada del siglo XX y solo fue posible mediante una maquinaria perfectamente organizada que tenía como fin el exterminio de un pueblo entero y que, según fue perdiendo la guerra, lejos de parar, multiplicó el número de asesinatos, obsesionada con la solución final. Fueron necesarios muchos cómplices a todos los niveles, político, económico, social, no fue cosa de uno o dos, como puede ser. El antisemitismo ha sido una constante en la historia. Nos podemos remontar antes de Cristo para encontrar ejemplos. En la Edad Media, hasta terminar en su expulsión de la península ibérica. De las cruzadas a la Edad Moderna, el antisemitismo también creció durante siglos en Polonia, Rusia o Austria. Es en el siglo XIX cuando surge el antisemitismo en su versión más extrema. De una discriminación básicamente religiosa se pasó al mito de la superioridad racial y de la persecución sin piedad de vecinos y familias enteras, de estigmatización, de señalamiento a comercios y viviendas, de los cercos en guetos y después al exterminio. Ahí fue cuando el hombre comenzó a perder su condición como tal hasta llegar al peor pogromo del Holocausto. Solo en Auschwitz-Birkenau le quitaron la vida a 1.100.000 judíos. Queridos amigos, lamentablemente, después de uno de los episodios más infames y vergonzosos de la historia del hombre, el antisemitismo se reaviva a la mínima, se reviste de antisionismo cuando se pone en tela de juicio la existencia del Estado de Israel. Antisionismo es antisemitismo. Y el antisemitismo no ha dejado de propagarse a través de terminales políticas y mediáticas por el mundo entero. Otra vez. Disfrazadas de supuestas causas nobles y justas, que sí desprecian y arremeten contra el derecho de Israel a ser la casa de los judíos, que lo es, y en ella habita ya la mitad de todos los que hay hoy en el mundo. De nada sirve conmovernos por los judíos muertos mientras se desprecia a los vivos. A Israel se le ha negado hasta acuerdos de paz en la zona porque esa paz significa reconocimiento y estabilidad y muchos, sencillamente, hablemos claro, lo que quieren es que desaparezca. Afortunadamente, vivimos en una región de mestizaje y apertura, castiza, pero curiosa con todo lo que sucede en el mundo entero. Madrid es cruce de caminos, la tierra de tantos pueblos a lo largo de su historia, acostumbrada a acoger sin importar la procedencia, casa del mundo árabe, de la monarquía hispánica y donde se asienta el monasterio del Escorial, octava maravilla del mundo antiguo. Y sí, también fue la casa de los judíos durante siglos, cuyos vestigios aún quedan en algunas calles madrileñas y en nuestros apellidos, expresiones y vocabulario. Es por eso que en Madrid los alumnos de bachillerato ya pueden conocer su herencia cultural, la herencia de Sefarad, y lo hacen en clase. Y que todos los que viven y visiten nuestra región podrán conocer en profundidad en el nuevo Museo Hispano-Judío. Y en él también se expondrá de manera documentada el gigantesco acervo cultural que atesora el judaísmo en las Españas a ambos lados del Atlántico. Juan Pablo II llamaba a los judíos hermanos mayores de los cristianos y con más o menos sentido religioso, algo que libremente permiten ambas religiones, lo cierto es que nos unen lazos culturales que no tenemos derecho ni a ocultar ni a borrar. Los distintos gobiernos tenemos la obligación de mejorar el patrimonio cultural y natural heredado para las siguientes generaciones, sin sesgo ideológico ni partidismo, porque les pertenecen a los que se fueron y a los que están por venir. Lo que se desconoce se desprecia, y no queremos que se desprecien siglos de historia, vivencias de nuestros antepasados, citas que no pueden analizarse con las gafas del presente, pero que pueden arrojarnos lecciones para el futuro. Por otro lado,
Con respecto a los ataques de Hamas contra Israel en octubre, hoy trasladamos nuestro cariño a las familias de las personas asesinadas y aún secuestradas. Mujeres jóvenes y mayores, niños, bebés, fueron torturados, mutilados, violados salvajemente. El pequeño Kifir Vivas acaba de cumplir 1 año y no ha podido celebrarlo en su hogar. Y su hermano de 4 años y sus padres también siguen desaparecidos. Se trata del ataque contra el pueblo judío más grave desde la Shoah. Pedimos que los dejen irse a casa ya. Todos los años la Asamblea de Madrid celebra este acto solemne en memoria de las víctimas del Holocausto, por todas y cada una de aquellas almas, para que su luz permanezca siempre en nosotros. Que nunca más se repita aquello que sucedió no hace tanto y no muy lejos. Si quienes tienen serios prejuicios contra los judíos condenan el Holocausto, que no duden en hacer lo mismo cada vez que se cuestiona el derecho a ser y a existir del pueblo judío y de su tierra, Israel. En ese país conviven, como en pocos lugares del mundo, religiones y razas diferentes. Es la única democracia de Oriente Próximo, capital del orgullo, junto a Madrid, donde la libertad de expresión, la separación de poderes y los contrapesos democráticos son irrenunciables, donde hombres y mujeres viven respetándose y en igualdad. Después de tanto dolor, que pronto toquen tiempos de paz y que sea de verdad. Desde la Comunidad de Madrid vamos a contribuir siempre a ello. Combatiremos el antisemitismo ahora y siempre. Y por eso no dudamos en condenar el terrorismo, el nacionalismo, el comunismo, el nazismo, el fascismo, todas las ideologías totalitarias. Y lo hacemos por la libertad y la vida, que son los 2 bienes más preciados que tiene el hombre. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. El testimonio de los supervivientes para entender lo que ocurrió y no limitarse al reconocimiento de los hechos es fundamental. Todos se conjuraron en la lucha contra el olvido hasta el último aliento. Hoy tenemos el testimonio de Zelda Gorman-Sonowski. Lo escucharemos recogido mediante un vídeo de la Asociación Real Pasen de España, se lo agradecemos. Zelda nos acompaña. Está aquí presente en el acto. Acaba de encender la primera vela. Zelda nació en 1930, en Lodz, Polonia. Tenía 10 años cuando es encerrada con sus padres y hermanos en el gueto de Lodz. El gueto de Lodz fue el segundo más grande después del gueto de Varsovia. En 1944 todos son llevados a Auschwitz y ella escapa a la muerte. La trasladan al campo de trabajo de Guben y desde ahí, en 1945, sobrevive a la marcha de la muerte. Era un traslado forzoso por parte de la Alemania nazi. La mayoría eran personas judías que perecieron en esa marcha de la muerte. Con toda su fuerza ella llega a Bergen-Belsen y allí será liberada por las fuerzas aliadas inglesas. Tenía 15 años. Pesaba solo 24 kilos. Fue enviada a un sanatorio en Suecia. Estuvo 3 años para recuperarse. Posteriormente marchó a Francia y meses después logra encontrar a su hermana y a un tío. Y rehace su vida. Allí conoció a su marido y actualmente residen en Madrid con su marido al lado de su hija. Gracias, señora Zelda, gracias por el estremecedor y emocionante testimonio que dignifica este año. Israel se constituyó en Estado
la ONU en 1948. Solo había 54 países. Incluso fue anterior al reconocimiento de España. Hoy en la ONU existen 193 países, pero solo a uno del planeta se le niega el derecho a su existencia. Es el judío de las naciones. Recibimos a doña Rodríguez Rabia Gordon, embajadora de Israel en España. Presidenta de la comunidad, presidente de la Asamblea de Madrid, embajadores diplomáticos, consejeros y diputados de la Asamblea, alcaldes, vicepresidente de la comunidad judía de Madrid, rabino, oyentes, señoras y señores. Pues después del testimonio de la señora Zelda es muy difícil de hablar y quise también expresar mi aprecio por las palabras y las reflexiones del presidente de la Asamblea de la Presidenta y de la Comunidad de Madrid y del presidente del movimiento contra la intolerancia. Creo que todos han hecho sus reflexiones sobre nuestros valores comunes y sobre el antisemitismo moderno y la conexión a las barbaridades que han ocurrido el 7 de octubre. Muchas gracias por la solidaridad con Israel. El profesor Yehuda Bauer de Yad Vashem y del Grupo de Trabajo para la Colaboración Internacional en la Enseñanza sobre el Holocausto puso de manifiesto la singularidad del Holocausto en comparación con otros casos de genocidios que se han producido antes y después de este. En el Holocausto del pueblo judío ocurrió algo sin precedentes, aterrador. Por primera vez en la sangrienta historia de la humanidad, en un estado moderno, en el centro de un continente civilizado, se puso en marcha una decisión cuyo objetivo era localizar, registrar, marcar, aislar de su entorno, desposeer, humillar, concentrar, transportar y asesinar a cada uno de los miembros de un grupo étnico, aunque la pertenencia al grupo no siempre la definieron ellos mismos, sino el asesino. En la década de los 1920, Adolf Hitler encontró el remedio a la enfermedad llamada judaísmo. Escribió: no piensen que se puede curar dicha enfermedad sin matar al causante, sin exterminar el virus. La influencia del judaísmo no va a desaparecer del mundo mientras no sea eliminado de nuestro cuerpo el causante del mal, el judío. Cuando estas ideas fueron expresadas por primera vez, eran la opinión de una ínfima minoría. Fueron tratadas como irrelevantes, inofensivas, como palabrería inocua de un provocador sonante. Pero el mal nazi, antisemita, racista, al que no se hizo frente a tiempo, se expandió rápidamente, tomando el control de un continente entero. 6 millones de víctimas se cobró la locura nazi. 6 millones de niños, mujeres, hombres y ancianos cuya sagrada memoria recordamos. La conmemoración cada año del 27 de enero nos permite reflexionar sobre las circunstancias históricas, políticas e ideológicas que habían precedido al Holocausto y que hizo posible que ocurriese. A pesar de la singularidad del Holocausto, es esencial identificar la similitud de circunstancias para reconocer el rostro del mal y nombrarlo de modo adecuado
evitando al mismo tiempo la banalización o la relativización de lo ocurrido. Desgraciadamente, el bárbaro ataque terrorista perpetrado por Hamas el 7 de octubre, sin precedentes del Holocausto, incluyendo la tortura, violación sistemática, el asesinato de cerca de 1.200 israelíes, la mutilización de casi 5.500 y el secuestro de más de 30 rehenes de todas las edades, tuvo en su base una agenda genocida. Sabemos de la brutalidad y el sadismo de los terroristas no solamente por los testimonios de los sobrevivientes y de las pruebas dejadas atrás, sino también porque los agresores filmaron y transmitieron su barbarie a través de las redes sociales, provocando así otro tipo de terror, el terror psicológico a gran escala. El contexto de dicha masacre es puramente antisemita y racista, y Mein Kampf reaparece como uno de los libros leídos y estudiados por Hamas. El intento de convertir el término genocidio en arma contra Israel en la Corte Internacional de Justicia va más allá de vaciar la palabra de su significado especial. Es un intento de deslegitimar a Israel, subvirtiendo el objeto y el propósito de la propia convención, con ramificaciones para todos los estados que buscan defenderse contra aquellos que demuestran un total desprecio por la vida y la ley. En paralelo a los esfuerzos de deslegitimar a Israel, somos testigos de una creciente ola de odio en contra de judíos e israelíes como individuos y como colectivos. Es un fenómeno muy preocupante, ya que sabemos las consecuencias del hondo sustrato de antisemitismo que se había acumulado a lo largo de siglos de calumnias y de incitación al odio ante el Holocausto. Quienes aspiran a que Auschwitz no se repita no pueden contar con la naturaleza del hombre y tampoco confiar en la naturaleza de una sociedad civilizada, pues Alemania era un país muy civilizado. Lo único que podría asegurar que no se repitiese es la lucha constante contra el antisemitismo, el racismo y el odio hacia el otro. Para que el mal no vuelva a triunfar, es importante contar con una legislación adecuada. Igualmente, es fundamental enseñar el Holocausto en la escuela para que los jóvenes aprendan el carácter universal de sus enseñanzas. Además, hay que conmemorar y honrar la valentía de los justos entre las naciones que salvaron judíos, como el diplomático Ángel Sandris. Hoy, aquí, en la Asamblea de Madrid, institución pionera en España en sumarse a la conmemoración anual de la memoria del Holocausto, ante el alarmante crecimiento del antisemitismo, quiero hacer un llamamiento a las instituciones españolas y a la sociedad en su conjunto para combatirlo. La lucha contra el antisemitismo, al igual que contra cualquiera de las otras formas de intolerancia, es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no solo de los judíos. Esto que yo creo que todos lo tienen claro en la mayoría de las sociedades europeas, en lo que concierne al racismo y la homofobia, por ejemplo, no siempre se ve con la misma claridad cuando se refiere al antisemitismo. Además, será de gran ayuda impulsar el plan aprobado ahora hace un año por el gobierno español, enmarcado en la estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la forma de vida judía impulsada por la Unión Europea. El Holocausto servirá para siempre como señal de advertencia para todos contra el peligro inherente al odio, la intolerancia, el racismo y los prejuicios. El día de hoy nos invita a repensar de nuevo sobre nuestros valores básicos, nuestras verdades absolutas y los mitos que forman parte de nuestra comprensión.
Gracias, embajadora. Disculpamos a Estrella Bengio, presidenta de la Comunidad Judía de Madrid. No puede estar presente, como era su deseo. No puede estar presente por enfermedad. La deseamos su pronta recuperación, pero está siguiendo el acto y está con todo su corazón en esta sala. La Comunidad Judía de Madrid tiene un gran compromiso en la lucha contra el antisemitismo y nos lo traslada su vicepresidente, Aarón Benadiel. Cuando quieras, Aarón. Presidente de la Asamblea de Madrid, embajadores y representantes de embajadas, miembros de la mesa de la Asamblea de Madrid, consejeros, portavoces, diputados de la Asamblea de Madrid, rabino de la Comunidad Judía de Madrid y presidente del Consejo Rabínico de España, familiares, representantes de instituciones, alumnos y profesores del Colegio de la Comunidad de Madrid que hoy nos acompañan, señoras y señores. Nos encontramos hoy aquí para recordar una terrible catástrofe que asoló Europa y marcó irremediablemente su género: la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos por el nazismo. Como nos recuerda Dani Dayan, presidente del Museo del Holocausto de Jerusalén, el Holocausto no fue el asesinato de 6 millones de judíos, fueron 6 millones de asesinatos, cada uno con una víctima y un nombre, asesinados simplemente por ser judío. El Holocausto fue un acontecimiento singular que golpeó con una brutalidad indescriptible al pueblo judío, cuya historia arrastra las terribles heridas que hemos sufrido a lo largo de la historia. El odio, la discriminación, la humillación, la persecución y el destierro. Hay que recordarlo. Nuestro recuerdo va dirigido también a los cientos de miles de gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, republicanos españoles, masones y disidentes políticos que sufrieron también la barbarie del nazismo. Como mandan nuestros sabios, ante la barbarie y el horror del Holocausto se impone el deber de recordar y no olvidar. Porque recordar a las víctimas es un acto ético. No olvidar a las víctimas es renovar un pacto moral que nos une y que nos recuerda que somos todos responsables los unos de los otros. Decía Golda Meir que tenemos una responsabilidad hacia los que nos han precedido, hacia los que ya no están entre nosotros, hacia los que se fueron antes de tiempo, y también tenemos una responsabilidad ante las futuras generaciones que están por venir. Por ello, recordar es también un deber colectivo. Cada comunidad decide aquello que quiere recordar y se hace responsable de aquello que recuerda y de aquello que no olvida. Cada comunidad decide aquello que celebra y aquello que llora, aquello que conmemora y aquello que rechaza y condena. La moralidad de una sociedad se define por la posición que tomamos frente a lo que consideramos intolerable y por la actitud colectiva que mostramos frente a aquello que nos escandaliza y ante lo que no podemos permanecer indiferentes. Porque la indiferencia es una decisión moral, igual que puede ser el olvido. Es la memoria la que construimos entre todos día a día en espacios como esta asamblea, la casa de la palabra, del respeto y del diálogo que representan los valores colectivos que deben guiarnos como sociedad. La Asamblea de Madrid, como destaca su presidente, don Enrique Osorio, es la casa de todos los madrileños y tiene el mandato de servir a los ciudadanos y defender el bien común. La memoria también es un bien común y la memoria de los judíos y de los judíos madrileños forma parte a su vez de la memoria de Madrid y de los madrileños. Como nos alertó la superviviente de Auschwitz, Simone Weil, la Shoah fue única en la historia, pero el veneno del racismo, el antisemitismo y el odio han sido para los judíos amenazas permanentes. Simone Weil nos advirtió de que el intento genocida de acabar con los judíos simplemente por ser judíos puede volver a ocurrir. El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás masacró y asesinó de la manera más atroz, cruel y salvaje a más de 1.200 personas y secuestró a 240 civiles,
entre ellos niños y ancianos, de los cuales 134 siguen retenidos como rehenes. Esta ha sido la mayor masacre que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto, la más cruel e inhumana expresión de la barbarie, una masacre que buscó hacer el mayor daño posible y acabar con la vida del mayor número de personas posible. Esta brutal masacre movilizó a miles de ciudadanos, instituciones y colectivos que se solidarizaron inmediatamente con el pueblo de Israel y se pusieron del lado de las víctimas. Quiero agradecer a todas las instituciones, colectivos, agrupaciones, personas anónimas que nos han trasladado su apoyo, su solidaridad y nos han ayudado a sobrellevar estas horas terribles que como comunidad estamos sufriendo. Gracias también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por trabajar por nuestra seguridad, medidas de seguridad y protección que, lamentablemente, la comunidad judía necesita de manera especial y más aún en estos días que estamos viviendo. Y quiero también, de manera muy especial, agradecer a la Asamblea de Madrid y a su presidenta de la Comunidad de Madrid la sensibilidad que han mostrado hacia nuestra comunidad, la rotundidad con la que condenaron la masacre del 7 de octubre, la rapidez con la que nos brindaron su apoyo y su respaldo institucional y su permanente y público compromiso con la denuncia de las manifestaciones antisemitas que lamentablemente se multiplican en todo el mundo. Su reacción ha sido desde el primer momento un ejemplo de coherencia política, de adhesión a los valores democráticos y de radical civismo en defensa de los derechos humanos. Otros, sin embargo, tras la masacre del 7 de octubre callaron con un silencio vergonzoso que agudizó el dolor de las víctimas, de sus familias y de todos aquellos que sufrimos a su lado. Pero cuando aún seguimos aturdidos, conmocionados y atravesados por el profundo dolor de las muertes y los secuestros, nos toca ser testigos de una alarmante oleada de antisemitismo y de odio contra los judíos en todo el mundo, que nos retrotrae a los peores episodios de nuestra historia. Estamos en un momento en que el consenso moral parece haberse fragmentado y se impone reconstruirlo, reivindicar los valores que como sociedad y como civilización nos hemos dado y condenar de manera rotunda y sin titubeos ni ambigüedades la masacre del 7 de octubre y las reacciones antisemitas que la han seguido. El silencio ante lo intolerable, la minimización de la masacre cuando no su justificación nos hacen revivir tiempos que creíamos superados. No podemos callar. Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, tituló "Y el mundo callaba" al manuscrito de sus memorias que narran su transportación al campo de exterminio. En la memoria que escribió nos dice: para dar testimonio y para que el pasado que hemos sufrido nosotros no se convierta en el futuro de nuestros hijos. Que la unidad de todos los judíos y de todos los demócratas del mundo nos guíen y nos aporten un atisbo de esperanza para acabar con la barbarie y el terror, y que nunca vuelva a repetirse. Muchas gracias. Gracias, Ramón. El deber de memoria y el compromiso nos incumbe a todos. No podemos ponernos de perfil. Tenemos que hacer frente al antisemitismo. Tenemos que recordar. Tenemos que entender. Lo que es incomprensible. Pero sí tenemos que entender que la lucha contra el antisemitismo es fundamental. La lucha contra el discurso de odio antisemita, contra el crimen de odio antisemita. Son momentos de coraje ético, de coraje cívico. Son momentos de implicación de las instituciones democráticas. Son momentos de la sociedad. No puede callar, mirar para otro lado. Son momentos de un compromiso que no debe de esperar. Así lo manifestaba Primo Levi en sus preguntas con respuestas sobre la implicación. Y señalaba: ¿quién? ¿Quién sino tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo sino ahora? ¿Dónde? ¿Dónde sino aquí? A las que yo añado dos palabras. Dos palabras. Haz algo. Muchas gracias por su participación.